cuando entró en Spotify eran 50 millones de usuarios en total. Ahora son como más de 600. Tú creaste el Spotify Wrapped con tu equipo. ¿Cómo se os ocurre esto? ¿Cómo haces el resumen anual? Colaboración. Es la magia de marketing y desarrollo de producto junta. Hicimos como un anuncio general y fue muy gracioso porque no funcionaba Spotify Wrapped cuando lo anunciamos a toda la empresa. Y esto era el lunes antes de lanzar un miércoles. Lo conseguimos arreglar 2 horas antes de lanzar. Es el ejemplo de cómo hacer bien las cosas de un producto. Es un día donde las redes sociales se inundan de los Wraps de Spotify. Cuando lanzas no eres consciente de la magnitud de esto, no eres consciente del impacto que está teniendo. Y nada, ya cuando nos íbamos, sacas el móvil, abres Instagram, abres WhatsApp y ves... Y flipas. ¡Wow! La que hemos liado aquí. Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista Product Leaders. Esta semana estamos con Javier Moscardó. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Hola, Dani, ¿qué tal? Primero de todo, ¿cuál es tu mote, Javier? No te llaman Javier. ¿Cómo te llaman? No. Me llamo Javier, pero todo el mundo me conoce como Mosca. Vale, a partir de ahora vamos a hablar en propiedad. Pues Mosca, aparte ahora vamos a hablar de tu historia y te voy a preguntar un poco de dónde vienes y cuál es tu background. Pero una de las cosas que son súper espectaculares de tu historia es que has estado casi 10 años en Spotify, ¿vale? Que esto poca gente lo puede decir en el sentido de que has vivido un largo camino de Spotify, que estábamos comentando ahora fuera de micro, ¿no? Desde la salida a bolsa, desde cambios de cultura, cambios de tal, ¿no? Entonces es súper interesante entender todo esto. Pero antes de ir a Spotify, ¿de dónde vienes tú, Mosca? ¿Cuál es tu background, así rápido, en 2-3 minutos? Sí, ahora llegamos a Spotify, pues como dices, pues nada, yo soy de Madrid, estudié informática en Madrid y empecé trabajando en una startup, Finect, como ingeniero, technical lead, y de ahí di el salto a Spotify y me mudé a Suecia. Al principio mi idea era irme para 1 año, 2 años, mejorar mi inglés, la experiencia profesional y nada, ahora estoy en Nueva York y ya son más de 10 años fuera de Madrid. ¿Cómo viviste este cambio de...? O sea, ¿tú ibas a Suecia para estar un tiempo? ¿Cuál era tu plan de vida cuando dices, vale, me voy de Madrid, estoy trabajando en una startup? ¿Cuál es tu plan de vida ahí de decir, voy a explorar qué tal es Suecia y quedarme un tiempo? ¿O me voy porque es Spotify solo? ¿O, ¿sabes cuál fue ahí el change? Claro, yo estaba en esta startup que llevaba ya unos 4 años, 5, y quería un cambio. Entonces quería algo más de mi vida y hice como un ejercicio personal y llegué a la conclusión de que tenía que tener un inglés nivel profesional top y experiencia internacional. Por ciertas razones no me fui de Erasmus, no había vivido en el extranjero, aunque hubiese viajado no era lo mismo. Y dije, vale, pues me quiero ir al extranjero. ¿Dónde me quiero ir? Entonces, en ese momento, en la startup, leíamos muchos white papers de Spotify, de su cultura, de cómo trabajaban. Y entonces dije, pues si me quiero ir a aprender, ¿por qué no me voy a la empresa de la que ya estoy aprendiendo desde aquí? Entonces, con ese objetivo de irme a Spotify, empecé a hacer muchas entrevistas. Tuve ofertas en sitios muy random, en Bulgaria, pueblecitos en el sur de Inglaterra. Pero yo, mi objetivo es Spotify. Y nada, cuando me sentí ya preparado técnicamente y nivel inglés de entrevistas también, apliqué y conseguí la oportunidad y me fui para Estocolmo. ¿Te costó mucho entrar en Spotify? El sentido del hiring process es jodido. Hoy en día es bastante estándar en todas las empresas tech. Son muchas entrevistas y miran desde muchos ángulos. O sea, tienes como un screening con HR, que es estándar, luego la parte técnica, que te evalúan tanto código como system design, y luego hay una entrevista cultural de behavior, que te hacen behavioral questions para ver, pues al final, si eres un fit cultural, que también eso es algo para ambos. Es decir, tú también estás evaluando la empresa y si es una cultura que te encaja. Y yo ahí me di cuenta que sí, que lo que más me ha gustado de estos 10 años, y ya por hacer un poco spoiler, es que quien soy fuera del trabajo es quien era dentro del trabajo. O sea, culturalmente la empresa y yo estamos muy alineados y eso al final hace que des lo mejor de ti, que estés muy contento y que te quedes 10 años. Qué guapo, tío.
Es el claro ejemplo de que dicen cuando creces con la empresa, no al revés, ¿no? Ni uno ni el otro, sino que tú vas creciendo de tu vida y tú como personalmente y junto con la empresa mano a mano. Es guapísimo, guapísimo. Vamos a hablar más de esto. Ahora sí, vamos full Spotify, hemos durado poco. Tú entras como software engineer en Spotify. ¿Cómo vas evolucionando? ¿Cuáles son los primeros retos que te encuentras, que haces al principio y cómo va evolucionando tu curro ahí? Sí, así es. Entro como software engineer y hay retos tanto personales como profesionales. Personales, pues lo primero es trabajas en inglés 8 horas. Y no solo eso, hay gente de todo el mundo. Entonces, diferentes acentos, diferentes personalidades, maneras de trabajar, un país nuevo. Además, me mudo en noviembre, que es el mes de máxima oscuridad. La gente me había hablado del frío, pero no de la luz. Y eso fue también un proceso de adaptación, aunque Estocolmo es muy bonito y me encanta. Bueno, está la parte personal y luego la parte profesional. Entonces, profesional es entender. Claro, yo cuando entro en Spotify eran 50 millones de usuarios en total, algo así. Ahora son como más de 600. Pero aún así yo venía de una escala de miles de usuarios, no de millones. Entender todo ese sistema, la arquitectura, de cómo funciona. Entonces está la parte técnica y nada, es ese proceso de adaptación, también los ways of working, la famosa cultura de squad, chapter que tenían en ese momento, que ahora no está y puedo comentar más luego, y una vez empiezo a, pues eso, cómo funciona todo técnicamente y de procesos, pues ya empiezo a liderar proyectos. Entonces de software engineer empiezo a liderar proyectos y luego se me presenta la oportunidad de pasar a ser engineering manager, que es una carrera diferente a ser software individual contributor, y nada, le doy una oportunidad, me gusta y ya empiezo a ser engineering manager. Para entender bien esto que has comentado, ¿no? Que lo hemos comentado rápido, ¿no? Tú empiezas como software engineer trabajando en proyectos ¿cómo? O sea, a ti cuando entras de software engineer y antes de ser engineering manager, ¿qué te asignan en una squad? ¿Te asignan ¿cómo se reparte esto en Spotify? Claro. ¿Cómo es esto? Muy buena pregunta. El squad es como una pequeña empresa. Tú tienes todo lo que necesitas para entregar valor al usuario, desde un punto de vista de producto. Es decir, un product manager, designer, insights y ingenieros. Cuando yo empiezo en el equipo de search, que justo empiezo y había 2 ML engineers introduciendo ML en search. Es decir, era un search muy básico, pero muy complejo a la vez también. Y entonces, claro, tú eres dueño end-to-end de todo lo que es el buscador. Tú tienes tu métrica y... ¿Cuál era? No me acuerdo. Varían varias. Bueno, había varias, sí. La primary era como from search to play. Era como cuántos playbacks han aparecido por search. Y luego search attempts until success o algo así era. Vale. O sea, ¿cuántas veces has buscado antes de que hayas dado el play en un algo? ¿No? Eso. ¿Cuántas veces has buscado? O navegado. Sí. Principalmente orientado a play todo el rato. Vale. Y cómo hacerlo, tú tienes tu autonomía. Es decir, desde ¿tienes full autonomía? Sí. Te dicen el por qué y el qué, y el cómo es el equipo. Obviamente la empresa ha cambiado, pero en esa época tenías full autonomía y era divertidísimo. La organización había squads, chapters, y había se llamaban tribus en esa época, y era muy sencillo. Era music player, more than music. Nada más. Ahora hay 100.000 organizaciones y tal. Entrábamos todos en una sala de reuniones. Era muy emocionante, la verdad. Qué guapo, chaval. Qué guapo. Es espectacular. Esto para cualquier friki de tecnología, de producto, es una animalada poder vivir esto. Tú vives, o sea, empiezas en este squad de search, que también para que la gente lo entienda y entendamos de que normalmente en este podcast han venido gente que ha trabajado en productos o liderado productos con varios miles y algún millón de usuarios, ¿vale? Pero si hablamos de la escala que has comentado, ¿no? De 50 millones de usuarios cuando entras, las organizaciones de los squads, estos squads que comentamos, se organizan con cosas súper pequeñitas del producto. O sea, para entenderlo, tú solo estabas encargado del search, del buscador de Spotify. Y habría otra gente que a lo mejor sería solo del player o lo que sea. ¿Cómo
¿Cómo se organizaban esto? Es decir, comparar una empresa pequeña versus una grande como Spotify, tú también cómo lo vivías, ¿no? Solo estar trabajando en eso durante tanto tiempo, optimizándolo a gas. O sea, es un cambio de mindset bastante bestia, yo veo. Sí, bastante. Porque claro, en una startup al final es un poco un generalista, ¿no? Tienes tu expertise, Claro. pero tienes que hacer un poco de todo. O sea, en la startup yo hacía backend, frontend, la migración a la nube, porque es lo que estábamos haciendo en esa época, toda la parte de DevOps. Al final tienes que tocar un poco de todo. Y llegas aquí y tienes como muchas facilidades para estar como muy centrado en tu área de especialidad. Lo que bueno que tienes es una empresa grande, pero tú tienes como tu autonomía y como tiene una arquitectura de microservicios, como que las dependencias, tanto técnicas como de personas o equipos, son más limitadas, o al menos eran en esa época. Luego, obviamente, la empresa creció y había más dependencias. Entonces, pues tienes mucho impacto, aunque parece que lleves algo que es una vista solo, tienes mucho impacto. Y nada, pero yo ahí estuve como año, porque estas empresas crecen mucho y evolucionan mucho, y eso significa que te tienes que adaptar. Y eso, hay muchas reorganizaciones, básicamente. Entonces, por unas cosas, reorganizaciones, pues vas cambiando de equipos o llevas otras funcionalidades. Y cuando di el salto a manager, ahí es cuando ya era más lo que más disfruté, porque yo cambié a manager y pasé a un equipo que era como una startup dentro de Spotify. Y lo que más me gustaba es que era crear nuevas líneas de productos, o sea, from zero to one, y eso implica volver a ser ese rol generalista de una startup. A lo mejor para crear una línea de producto o lanzar un mercado tenía que tocar tanto el buscador como el motor de recomendaciones del descubrimiento semanal o, no sé, o la página web. Entonces me volvió a gustar tener esa visión generalista. ¿Cómo funcionaban estos startups? Que esto me flipa. Es decir, hemos visto han pasado por este podcast empresas que han intentado hacer algo parecido. Evidentemente no a la escala de Spotify, pero llamaban muchas veces equipos de growth, pero no de growth de marketing, sino growth más de producto, donde tenían squads de gente hiper multidisciplinar, designers, ingenieros, algún PM y tal, donde iban probando cosas y hacían experimentos. Si alguno tiraba bien, lo enviaban a producto más normal de la compañía, no a nivel de I+D, como decíamos. ¿Cómo funcionaba esto en Spotify? ¿Cómo era esto? Claro, muy similar. El equipo se llamaba Growth Opportunities en esa época. Vale. Sí. Y había varios squads que eran como dueños de una métrica del user journey. Es decir, awareness, acquisition, engagement, conversion to premium. Y luego siempre había como un squad por ahí que miraba como a toda, como holistically, como a todo, ¿vale? a la vez. Sí. Entonces yo, por ejemplo, al principio pues llevaba un equipo que era de notificaciones, crear como nuevos canales para comunicación, luego lanzar en India, que es como un mercado muy complejo y hay muchos usuarios potenciales. Y pues necesitaba un equipo en sí, o sea que hay muchos modelos dentro de eso. Y luego últimamente ya estaba más centrado en user growth en general, y era activations y reactivations, que es el proyecto que así salió el proyecto del resumen anual, Wrap, que si quieres hablamos luego. Podemos hablar de esto ahora, es que me interesa mucho. Tú creaste el Spotify Wrapped con tu equipo, o estuviste en el equipo liderando el Spotify Wrapped. ¿Cómo se os ocurre esto? Porque, o sea, es espectacular. Para la gente que no sepa lo que es Spotify Wrapped, una vez ¿cuándo es? El 31 de diciembre, ¿no? Finales de año, se hace un resumen anual de tu actividad en Spotify y la gente lo comparte en redes sociales. Me parece como un ejemplo de cómo mover métricas desde producto. Es que es espectacular. O sea, es mover números desde producto. No sé cuál es el objetivo, si es activación, si es growth, no sé, entiendo que es activación. Pero, ¿cómo lo hicisteis esto? ¿Cómo lo llevasteis a cabo? Es que me parece brutal. Sí, la realidad es que Brap ya existía como tal. ¿Vale? Era una campaña de marketing. Era de marketing, ¿eh? Sí. Si quieres cuento un poco de la historia. Sí, cuenta un poco de la historia. Vale. Es que me parece muy interesante. Pues empezó... O sea, el primer año que yo junto a mi equipo como que nos involucramos es el año de 2019,
que es el primera vez que lo traemos a la experiencia a la aplicación móvil. Pero Vale. Wrap existía como ya de 4 años antes. Entonces empezó con una campaña de marketing mandando un email a los usuarios premium de este es como tu resumen anual. Y como que parecía que las reacciones fueron muy positivas. De ahí pasó a que en marketing contrataba una agencia externa para hacer una página web que no estaba ni hosted en Spotify.com, era todo dominio. Sí, pero ya tenía pues esa experiencia de colores, animaciones y tal. Y entonces vimos al final Spotify no solo es que tienes la parte Agile en los squads, toda la empresa es Agile. Es decir, yo trabajaba con marketing, Agile, entonces al final hay mucha colaboración y de esa colaboración es de donde nacen las grandes ideas. Qué guapo. Entonces, Qué frase más buena. Es que al final el secreto de todos los proyectos que he trabajado y ¿cómo haces el resumen anual? Colaboración. Y es la magia de marketing y desarrollo de producto junta. Entonces empezamos a hablar con marketing de, oye, queremos hacer algo, queremos traerlo a la aplicación móvil. Nosotros, bueno, no solo es traerlo a la aplicación móvil, la experiencia tiene que estar diseñada acorde a la experiencia. Entonces empezamos a colaborar con eso y la verdad que hubo un proceso de aprendizaje por ambos lados. Porque es un proceso, claro, ¿qué estamos haciendo? Es una campaña de marketing, es un nuevo producto. Entonces, un punto clave fue alinearse en las métricas. ¿Qué queremos conseguir con esto? ¿Qué métrica queremos mover? Porque ¿Cuáles eran? Tiene sus eran? métricas. Perdón. Sí, ahora voy. Marketing tiene sus propias métricas, nosotros las nuestras, que son más enfocadas a producto. Entonces, era pues, vamos a alinearnos. Una sola era imposible, así que teníamos varias. La primera es cuántos nuevos usuarios vienen a la plataforma. O sea, growth, puramente growth. User growth, sí. Bueno, ahora vemos si es adquisición, porque ahí ¿Vale? hay un giro de guión. ¿Vale? Y la segunda es, marketing tiene una métrica que se llama Earned Media, que es cuánta presencia tienes en Internet y cuánto te habría costado comprar esa presencia. Es un dólar, un número de dólares. Y entonces, ahí había como, vale, pero ¿cuál es más importante? Entonces se me ocurrió introducir una tercera métrica que es el nexo de unión entre ambas. Porque el marketing estaba muy enfocado en el impacto social, pero ¿Vale? no tanto que pasaba dentro de la experiencia de usuario. Entonces, ¿Vale? fue el número de cuántas veces se comparten De en redes repost, sociales. de shares, ¿no? Sí, en social media. Entonces, esa métrica es la que une un poco, pues eso, cuántos usuarios vienen en experiencia, cuántos de ellos son nuevos y cuántos comparten. Y eso es como hace un efecto dominó, ¿no?, al Earned Media. Entonces, eso sentó muy buenas bases de colaboración, porque claro, esto empezamos a hablar en verano, a finales de verano la primera vez, y esto es un proyecto tiene un hard deadline, no puedes lanzar un resumen anual en enero o en febrero. Ya. Entonces, si el timeline no se puede cambiar, solo puedes jugar con el scope o con la gente que pones a trabajar en ello. Y llega un momento que más gente no te hace ir más rápido. Entonces, empezamos a colaborar, estas métricas ayudaron a desbloquear esas conversaciones y a diseñar la experiencia. Y nada, y bueno... Qué bueno, tío. Tengo más para seguir, pero dejo aquí para que me preguntes. No, es que me parece, o sea, cuando... A ver, o sea, es que es el ejemplo de cómo hacer bien las cosas de un producto, tío. No, es fascinante, es fascinante. Aparte es que es un día donde las redes sociales se inundan de los raps de Spotify. Cualquiera que tengamos redes sociales, que es decir, todo el planeta, va a Instagram y toda la gente que quiere compartir sus artistas más escuchados, cuántos minutos ha estado en la plataforma. O sea, hay como un engage con Spotify de la hostia. O sea, claro. me parece brutal lo que conseguisteis. No sé, brutal. Sí, gracias. La verdad que estoy muy orgulloso. O sea, con el equipo, la verdad que ha sido un trabajo espectacular los años que lo estuve liderando desde la parte técnica. Así por comentar, en Spotify algo que se hace mucho es dogfooding, que es tú pruebas el propio producto que estás creando, tanto con tu equipo como con la empresa. Y ese feedback de empleados siempre ha sido un indicador muy positivo de algo que va a ser exitoso. ¿Ah, sí? O sea, no, feedback neutral o negativo, como que bueno, pero cuando los empleados están como muy excited,
siempre es muy positivo. Por ejemplo, con Discover Weekly, porque justo es cuando yo entré, se estuvo probando internamente y claro, cada lunes me acuerdo que había una cadena de email y siempre se respondía, wow, esta semana es increíble, os habéis superado. Cuando se lanzó, un éxito. Pues con el resumen anual igual, empezamos a probarlo internamente y la gente empezaba, wow, esto en aplicación móvil tiene mucho sentido. De hecho, hicimos como un anuncio general y fue muy gracioso porque no funcionaba Spotify Wrapped cuando lo anunciamos a toda la empresa. O sea, estaba mi product peer estaba en el escenario presentándolo a toda la empresa y yo estaba en el Slack general pidiendo ayuda. ¿Quién sabe C++? Que tenemos un problema y no... Y esto era el lunes antes de lanzar un miércoles. ¿Qué dices, tío? Sí, lo conseguimos arreglar 2 horas antes de lanzar. Eso fue un poco tensión, pero aún así, cuando lanzas no eres consciente de la magnitud de esto, porque estás ahí creamos como un war room o un cuarto de control y estás ahí pues viendo dashboards, números, gráficas, pero no eres consciente del impacto que está teniendo. Estuvimos ahí, no sé, 8 o 10 horas siguiendo el lanzamiento, porque es a nivel global, hay varias zonas horarias y demás. Y nada, ya cuando nos íbamos, estamos en el ascensor y ahí es cuando pues sacas el móvil, abres Instagram, abres WhatsApp y ves... Y flipas. Todos y dices, wow, la que hemos liado aquí. ¡Wow! ¿Algunos números que te acuerdes para tener un poco la perspectiva de cómo lo petó esto? O sea, algo que se pueda compartir. Claro. A ver qué se pueda compartir. Bueno, ese primer año... Nos va a costar entender también la dimensión, ¿eh? A mí me va a costar entender también la dimensión, porque me dices Claro. 50.000, no sé cuántos repos, vale. Ok, pero sí. Perdón. Claro, así que se pueda compartir... Bueno, ese primer año, solo las primeras 2 horas... ¿Cómo era? En las primeras 2 horas ya habíamos superado todo el año anterior. El objetivo. No, el año anterior, que era... O sea, el año anterior no era la aplicación móvil. Era por correo, ¿no? Era una página web que había hecho una agencia. Pues en solo 2 horas ya habíamos como superado eso. Sí. Y lo más increíble de este proyecto es que, por muy grandes que sean las métricas, al final hablamos de... no sé, había una evolución, 50, 100 millones de usuarios que usan esta experiencia. Es que cada año se supera. Es decir, cada año, las primeras 24 horas ya ha superado el año anterior, o las primeras 48 horas, es algo así. Y aquí, o sea, cuando vais a diseñar el wrap, ¿cómo lo hacéis? Es decir, ¿cómo es este trabajo? Hay la parte de collaboration que has dicho que es clave, ¿no? De trabajar bien con marketing. Pero aquí estamos en un podcast donde se habla mucho de la figura del PM, ¿no? Del Product Manager, Product Designer. ¿Existe esta figura ahí que va diciendo, vale, oye, lo que vemos que puede tener sentido es enseñar cuántos minutos le has dedicado a escuchar a este artista y vamos a hacer un ranking de canciones? O sea, este proceso, ¿cómo es? ¿Cómo es en el proceso de creación? Igual es un proceso colaborativo y hay diferentes como... no me sale la palabra... Stakeholders, ¿no? Stakeholders, sí, de diferentes partes de la empresa. Al final, este producto es un resumen de lo que tú has escuchado como usuario en la empresa y toca muchas partes. Entonces, una parte muy importante es data. Viene alguien del equipo de personalization, se llama, para ver un poco qué se puede hacer de data, que sí, que no, pero también trae ideas sobre la mesa. Luego viene alguien de marketing para un poco la dirección creativa. Luego viene un designer de marketing porque esto también está alineado con la imagen de marca. También es un poco de branding. Entonces, luego está el product designer, el product leader y yo, que representaba al engineering leader. Entonces, cada uno está para vetar ideas de si es posible, no, pero también todos traen ideas sobre la mesa. Entonces, es un ejercicio muy intenso en el que estamos yendo por ideas de podemos hacer el top 5 de podcast. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Tal y demás. Luego podemos hacer cuál es la story especial de este año. Vamos a hacer un aura, vamos a coger a alguien del tarot que analizamos de la música y todos, wow, qué idea más buena. Y esto igual lo ha sugerido, no sé, el de data. Alguien de, sí, yo he hecho un prototipo ya, creo que es posible,
y entonces alguien de marketing le gusta el producto, sí es posible, tal. Entonces, como un proceso muy intenso y la verdad que también es rewarding, porque vas viendo es como, sobre todo es el yes and. Hay como una fase que tienes que decir sí y entonces vas construyendo sobre las ideas de otra gente, luego llega el proceso de vetting, ¿no? Como, vale, ahora vamos a ver de verdad qué tal. Y lo más importante es que hay una figura que he evaluado que hay varias personas, pero que es como la accountable. Está la persona accountable, que es una, y responsible somos varios. Entonces esa persona accountable también intenta ver como que todo es coherente en sí y que estamos contando una historia. O sea, ¿por qué este resumen no se empieza en enero? Porque es una historia que tiene que tener sentido en lo que ha pasado en el año y los eventos. El año de la pandemia... Claro, no tendría sentido. No tendría sentido empezar en enero. Claro, y eso se manifiesta por los colores que se eligen, la animación... O sea, que hay como mucho pensamiento detrás de lo que sea. Si lo ves visualmente, el Wrapped es como muy agresivo en el sentido. O sea, vas haciendo scroll a la HTML file, ¿no? que se te genera. Yo es que la última la vi desde el browser, desde el desktop, no desde la app. Sí. Y vas viendo que vas haciendo un scroll, te salen colores muy llamativos, te salen animaciones haciéndote casi un poco psicotrónico, incluso un poco, pero está muy guapo. Esta persona de accountable que decías, que lidera, ¿cómo se elige esta persona y de dónde viene? ¿Se la elige este proyecto y es el accountable y tiene responsibles por debajo? ¿Cómo funciona esto? A ver, esto va a ser complicado de explicar. Cómo está organizado Spotify es una matriz. Es decir, tú tienes equipo, es un equipo de equipos. Tú tienes equipos y no hay un solo líder por equipo. Hay como varios líderes por equipo. Pero esos equipos están organizados por líneas de negocio. Tienes que trabajar con otro equipo en otra organización, por ejemplo. Y luego los reporting lines de los managers son diferentes. Entonces, esta persona claro, sí es complicado. Esta persona liderando igual no tiene autoridad como tal sobre ti, no es tu manager o tu skip level manager. Y puede ser de marketing, de producto. Lo que sí que está claro es que el rol de producto es recordarnos cuál es la product strategy, qué queremos conseguir y sobre todo es pensar en el usuario, siempre pensar en el usuario y qué es lo mejor para el usuario. Y en esas conversaciones creativas, guiar un poco la conversación hacia esas métricas y hacia lo que de verdad los usuarios van a experimentar. Buenísimo, espectacular learning sobre cómo se ha hecho esto. Mosca, estaba pensando en algo que hemos comentado también fuera de cámara, cómo ha ido evolucionando la cultura de Spotify, ¿no? O sea, me comentabas de que los frikis que hayamos visto, va a quedar muy, muy, muy friki esto, pues, la serie de Netflix de Spotify, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? The Playlist. The Playlist, eso. Tú ves, o sea, estoy basándome en una serie de Netflix de Spotify, imagínate el nivel. Pero tú ves esa serie, ¿no? Y dices, hostia, esta empresa es súper tech-driven, ¿no? Full developers, vamos a optimizar el player, que le des al play y se active exactamente en ese momento la canción, no esperes ni un segundo, ¿no? ¿Cómo va evolucionando esta cultura de la empresa? ¿Y cómo lo vives tú estos 10 años? Bueno, para los que hayáis visto la serie, vamos a decir que es como muy a los que no, los primeros capítulos son los orígenes. Sí. El último capítulo es como un futuro posible que no tiene nada que ver con la realidad ni el presente. Entonces, si nos centramos en los primeros capítulos, los comienzos eran un poco así, muy tech-driven. Pero luego la empresa evoluciona a product-driven. O sea, yo lo que he vivido la mayoría del tiempo, 10 años, es producto es quien manda. De hecho, un dato muy curioso que no mucha gente sabe es que el ratio de product managers engineers en Spotify es muy diferente al resto de las empresas de la industria. Hay muy pocos engineers por product managers. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Y claro, pues al final, ¿es mejor o peor? Ni lo uno ni lo otro. Depende para qué cuál es tu objetivo como empresa. Entonces, sí que empezó como tech-driven, luego ha sido mucho product-driven. Ahora esa figura de producto está evolucionando más a un modelo como general manager. Sobre todo
no product managers, owners, sino más hacia arriba, la gente de producto sí, es más general managers ese rol. Y Mosca, cuando hablamos del rol del PM, no product leader, o sea, el product manager normal o raso, como queremos llamarlo, de Spotify, ¿cómo es? ¿Cómo se entiende este rol? ¿Es de la escuela más de Meta? ¿Cuál es la escuela? O sea, como hay varias escuelas de product managers, ¿no? La de Apple, Airbnb, quizá, por un lado, Meta y Google, ¿no? ¿Cuál es la de Spotify aquí? Es que cambia mucho. No sé si hay una escuela como tal. ¿No hay un tipo de PM? ¿O cambia mucho? Cambia mucho, depende de dónde estés en la organización. Si estás más cerca del usuario o más en la parte infra. Vale. En la parte infra son product managers muy técnicos también. Eso claro. es algo importante. En la parte más de producto, no tanto técnico, aunque muchos product managers tienen un background de engineering, eso es cierto. Yo creo que si lo puedo definir, porque no sé cómo categorizarlo, hay mucho ownership, es decir, puede que dos product managers estén trabajando en la misma idea. ¿Sí? Sí, pero es muy bueno porque eso les obliga, lo que hablaba antes de la colaboración. Puede que nos ha pasado, por ejemplo, yo trabajaba en el lado del consumidor y hay otro lado, el lado de los artistas o creadores. Entonces, puede que una funcionalidad en la que estuviésemos trabajando nosotros estaban trabajando por el otro lado. Entonces, eso obligaba a juntar las dos perspectivas, la de el fan de música y el artista. Entonces, crear una experiencia de usuario que pues, cómo beneficia a ambos y crea una conexión a ambos. Entonces, como que haya esa ownership es muy importante. Esa colaboración que menciono es esencial. Sin colaboración no saldría nada. Y luego, un poco también tener... sí, yo creo que esas son las dos cualidades que destacaría, sí. Qué bueno. Es interesante entender esta parte de colaboración, que no siempre se ve o se muestra tan directamente. Vale, y vamos más a la parte de esto, ¿no? De cómo las últimas fechas en Spotify tuyas y también de la empresa, cómo las has vivido tú, cómo ha ido evolucionando el Spotify de ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha aparecido, por ejemplo, los podcasts, ¿no? Aquí estamos en un podcast. ¿Cómo ha sido esta apuesta hacia ahí? ¿Cómo ha ido evolucionando esto en la empresa? Bueno, podcast no mucha gente lo sabe, pero llevan desde 2015 en la plataforma. De los primeros. De los primeros. Pero los formatos video podcast sí que es verdad que es algo bastante reciente, ¿no? El video podcast. Y que se está apostando ahora un poco por ahí. Yo lo estoy viviendo en mi campo de que voy viendo updates del producto de Spotify for Creators. Sí. Y veo bastante... me fijo bastante en que se está yendo hacia ahí, ¿no? Que puedes subir un vídeo, las miniaturas más estilo YouTube, no sé, hay más discoverability, o sea, está guay. Vale, voy a empezar por ahí. O sea, una de las claves es que con podcast es un buen ejemplo, el contenido está ahí y Spotify es muy data and insights driven. O sea, no es... no se toman decisiones solo con los data, también hay que preguntar al usuario y tener pues qualitative feedback, básicamente. Vale. Entonces, eso genera como pues nuevos proyectos, por decirlo así. Entonces, al tener podcast tan temprano, lo que se empezó a ver en los datos es, y eso, hablando de las cualidades de los product managers, tienen que tener muy buen análisis de datos. Vale. Y participar mucho con user research también, esa combinación para entender un poco el hacia dónde queremos llevar un producto. Entonces, vale. lo que se observó es que esos pocos podcasts que había en Alemania se consumían mucho, sobre todo por las noches. ¿Ah, sí? Y eran relatos de niños que ponían en Alemania, no sabemos si para los adultos o para los niños, pero había como... Y entonces dijimos, oye, qué interesante. ¿Cómo, Mosca? ¿Cómo? O sea, a ver, perdón, que lo entienda. ¿Relatos de niños en podcast? Claro, los primeros podcasts que había no se les daba mucha visibilidad. Vale. Y no se oían mucho. Pero analizando pues un poco como el patrón de escucha, se encontró que en Alemania en concreto se oían muchos más podcasts comparados con el resto de mercados que estaban disponibles, que no eran muchos. Okay. Y vamos a indagar más. ¿Qué tipo de podcasts se escuchan? Pues eran cuentos para niños,
Vale, ahora entiendo. ¿Vale? O sea, cuentos para que el niño se duerma por la noche. Vale, me estaba Sí. juntando la cabeza. En Vale. teoría sí. Resulta que lo veían los adultos para ellos. Les gustaba, les traía nostalgia. ¿En serio? ¿Para dormir? ¿Para dormirse? Para dormir o sí, lo que o sea. para niños, lo que sea. Y entonces dijimos, qué interesante. Oye, pues igual esto de podcast tal. Pero ¿cómo afecta? Entonces, lo que se vio es que los usuarios que escuchaban podcast tenían como un engagement más alto con música y con la plataforma en general. Entonces, por ahí empezó a plantarse esa idea de, oye, igual esto de podcast es interesante. Pero al final, una de las estrategias de producto que hubo es crear una aplicación de podcast diferente, de hecho. Y al final, lo que se ha decidido, bueno, como se ve, es una aplicación única, porque al final la ventaja de Spotify es que ya tiene esa red de distribución de audio. Entonces, el coste de añadir un nuevo vertical de audio es muy reducido comparado a crear algo desde cero, aunque ya y demás. Y si vamos al vídeo podcast, o sea, vamos a competir con YouTube, ¿no? O formato más de vídeo podcast, ¿cómo se posiciona aquí Spotify? ¿Y cómo apuesta hacia ahí? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, yo en YouTube, ¿no? Yo, por ejemplo, es que soy un buen ejemplo. Y igual que yo, entiendo que hay mucha gente. Yo soy el ejemplo de que soy YouTube First porque me gusta que el episodio se vea en vídeo, porque creo que si solo se ve en audio un podcast, aun siendo audio first, tienes que tener... O sea, para mí... parte de la comunicación no verbal que tenemos entre tú y yo, para mí es clave para el oyente, ¿no? Entonces, yo quiero llevarlos a un formato de vídeo. Entonces, ¿quién me da el vídeo? YouTube, ¿no? ¿Y quién me da una buena recomendación? Que también podríamos hablar de esto, del discoverability, que me parece un tema hiper interesante. ¿Cómo esto Spotify lo ve, ¿no? en estos últimos años? Pues debe estar o sea, es algo importante, yo creo. Bueno, yo hace un año que ya no estoy ahí, entonces no sé exactamente la estrategia que están llevando porque esto es más reciente, pero si pensamos en la historia que acabo de compartir de cómo empezaron a invertir en podcast, cómo se plantó esa semilla ahí, pasa lo mismo. Video podcast llevan la plataforma bastantes años también. Entonces... Estoy seguro que hay gente muy brillante ahí y muy trabajadora que ha visto algo en los datos, también hacia dónde va el mercado para decir, oye, vamos a invertir en esto. Y al final, todo es un experimento en Spotify. Se están experimentando constantemente. Al principio eran experimentos más pequeños, hay experimentos más grandes, pero es constantemente, y yo creo que esa es una de sus cualidades, que tiene este ciclo de experimentación muy bien definido. Tú llegas nuevo, no sabes nada de experimentación y tienes como documentación, gente que te puede explicar y enseguida entras en esa dinámica de vamos a aprender. ¿Hay algo aquí? Y entonces ves esas señales y reaccionas. Entonces estoy seguro que se están invirtiendo en ellos porque han visto oportunidad. Valor. Sí. Hay una de estas que yo creo que también nació como un experimento, por lo que me dices, que yo soy muy fan, que es el AI DJ, ¿no? Sí. Que esto también, o sea, yo lo uso un huevo. A mí me parece top. ¿Y qué es el AI DJ? Para la gente que no lo sepa, o sea, rápidamente. O sea, es como dice su nombre, AI, que te va recomendando canciones según tus intereses. ¿Tú estuviste ahí en esa parte también? ¿Lo viste en algún momento este experimento? Sí, era en otra parte de la organización, pero por ejemplo, yo ayudé a hacer QA de La Voz en español. O sea, pedían ayuda. ¿Quién habla español tal? Latino, que es muy latina. Ahora, claro, ese fue mi feedback. Digo, yo pensaba que esto era español de España, pero es latino. Aquí no puedo ayudar mucho. Pues es un buen ejemplo de... Perdón. Algo que has mencionado lo de las recomendaciones y es algo interesante. Sí, algo que la gente no conoce mucho es... claro, la misión de Spotify es que más artistas vivan de su música. ¿Y eso cómo pasa? Pues que más gente escuche más música de más artistas y esté menos centralizada, es decir, que haya más distribución de donde escuchas música. Entonces, Spotify en sus motores de recomendaciones juega un poco con recomendarte música nueva, se va a un extremo, y entonces pues cumple esa misión, pero en otro extremo tienes música familiar. Entonces, cuando te vas mucho a este extremo, pierdes engagement. Y cuando te vas mucho a pues sí, tienes engagement, pero no hay discovery y hay engagement a corto plazo. A largo plazo,
pues para muchos usuarios es repetitivo, para otros cuadra. Entonces, constantemente estos algoritmos como AI DJ, Discover Weekly, Daily Mixes, juegan con darte canciones nuevas de artistas ya conocidos, a lo mejor, o canciones nuevas de artistas nuevos para ti. Entonces juega un poco con ciertos niveles de familiaridad para eso, para sobre todo crecer el número de artistas que reciben escuchas y pueden al final pues tener aquí una parte de ganancias, aunque en realidad Spotify no es tan... No sé cómo los artistas lo ven. Mi opinión personal es que no es tanto el dinero que se gana de ahí, sino la información que te da. O sea, la mayoría de los artistas, el 85% de su revenue así viene de conciertos, artistas musicales, si hablamos. Entonces, la clave es dónde das un concierto y cuántas entradas vas a vender. Entonces, al final, todos estos servicios de streaming te dan esos datos de, oye, tú tienes público en Sudáfrica, ¿por qué no das un concierto ahí? O demás. Entonces tiene este componente de datos que a veces no se valora y es súper importante para que los artistas puedan pues llegar a su audiencia, que es el fondo, el final de la cuestión. Esta discoverability en artistas, nos referimos a cuando tú estás escuchando una canción en Spotify que vas haciendo, o sea, te van siendo canciones nuevas. No tanto en la UI, dices, ¿no? O sea, la parte de Spotify que yo creo que es la hostia, ¿no? Es decir, utilizar listas o radio, no sé cómo se llama, la feature de radio creo, que te van saliendo canciones relacionadas con las que a ti te gustan. Y las recomiendas no por UI, o sea, así como en YouTube, por ejemplo. En YouTube la recomendación va mucho por la home, ¿no? Por los suggested videos. En Spotify está guapa la recomendación escuchando el producto. O sea, es una recomendación diferente, es interesante. Sí, al final, y esto es un poco la nueva línea de diseño de producto que está cambiando en la industria. Literal. Son productos muy sencillos que están optimizados para recoger cuantas más señales del usuario, mejor para que esas recomendaciones sean mejores. Entonces, la complejidad se está quitando del UI y se está pasando a ese motor de recomendaciones. Sí. Mola muchísimo entender cómo funciona esto. Y Mosca, también una pregunta. A nivel más de inteligencia artificial, que lo he tocado al final. O sea, de tu trabajo, o en el sentido de también cómo era la cultura, no hace falta en productos. Se hablaba mucho de IA y en tu experiencia también en Spotify de oye, vamos a utilizar IA en esto, o tío, puedo automatizar este proceso de mi departamento, así. O sea, ¿había cultura y hay cultura de IA en Spotify de los trabajadores? La respuesta corta es sí. Pasa en varias áreas. De hecho, lleva pasando varios años ya. O sea, AI DJ tiene AI detrás. Es decir, no solo es la recomendación de música, pero sino la voz, cómo está generada, el contenido que dice, todo eso está hecho con AI. La voz, por ejemplo, en inglés es de un empleado ex. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces pues se le graba varias frases y con AI... Y se entrena la voz, ¿no? Se entrena la voz. Entonces AI ha estado en desarrollo de producto mucho tiempo para crear experiencias de producto. Y experiencias de producto, pero sobre todo... O sea, no cualquier cosa. Tiene que haber una buena oportunidad muy clara que AI va a hacer una experiencia en sí. No es, hay que usar AI porque sí. O, por ejemplo, en una que participé indirectamente es AI Playlist. Cómo crear una playlist con AI. Está solo disponible en algunos mercados. Entonces, no sé quién lo habrá visto, pero es como un chat. Oye, tengo una cena con amigos, hazme una playlist. Nos gusta mucho el rock de los 80, por ejemplo. Pero no, limítala a 20 canciones porque luego voy a cambiar de estilo y que sea tranquilo pero no melancólico o algo así, por ejemplo. Y la verdad que pues, es un proceso muy interesante. Entonces, en desarrollo de productos sí que se ha invertido, pero siempre con un objetivo claro de esto va a aportar valor al usuario. Y desde ahí ya ver cómo hacerlo. Y luego está el tema de la productividad y que te pueda aportar como empleado. Que ya es a nivel más interno, entiendo, y más a nivel de producir, ¿no? Sí.
Interesantísimo. Hablábamos antes también fuera de cámara del CPO de Spotify, que no me vuelvo a acordar el nombre, es que son nombres difíciles. Gustav Soderstrom. Gustav, ¿cómo fue, o sea, tu experiencia trabajando también con perfiles tan potentes de visión de producto y también con Daniel Ek, ¿no? Del fundador? ¿Cómo son trabajar con este talentazo y aprender de esta gente? ¿Cómo es trabajar con estos? Sí, la verdad que inspira un montón. O sea, ahora mismo el modelo tienes el CEO Daniel Ek y luego tienes 2 copresidentes, que es el de tecnología y producto Gustav y el de negocio Alex. Y la verdad que es inspirador porque saben qué está pasando en el mundo, son capaces no de predecir, pero como interceptar las dinámicas de pues AI. Spotify empezó a invertir en ello antes de que hubiese el boom de ChatGPT, por ejemplo. Y entonces es como no, pero ahora lo interceptamos. Es como más interceptar que predecir. Y sobre todo, algo que valoro mucho de Gustav es cómo es capaz de coger un concepto muy complejo y explicártelo para que lo entiendas claro, básicamente. Y es alguien que lo he visto una y otra vez. Y la verdad que es bastante inspirador trabajar con ellos. Recomiendo muchísimo el podcast con Lenny de Gustav, que lo voy a poner en la descripción, The Science of Product, Big Bets and How AI is Impacting the Future of Music. Súper interesante de entender la visión de Gustav. Lo voy a poner aquí en la descripción para que la gente se lo escuche. Perdona, que querías decir algo. No, todo bien. Vale. Yendo ya más a la actualidad, ¿qué estás haciendo ahora? Sí, pues acabo de empezar en una empresa de educación tecnológica. Mola. Que es de Reino Unido, pero quiere expandir en Estados Unidos. Y el producto educacional de UK, no voy a salir, de UK no encaja con Estados Unidos. Básicamente hay como muchos constraints, sobre todo tiempo. Los cursos, por ejemplo, en Inglaterra son de 12 y 18 meses. En Estados Unidos se quiere todo muy rápido. Vale. Entonces, y no solo es eso, es también qué se quiere enseñar. Entonces, ¿vale? Lo que es un nuevo producto. Aquí ya empiezas a ver mi patrón, que ha sido from 0 to 1 en empresas como un poco así medianas o grandes. Y startup dentro de una empresa grande. Porque mucha gente cree que para emprender hay que irse a una startup, pero también eso ocurre dentro de empresas grandes. Y lo más emocionante y que me llamó la atención, aparte de, primero, la gente que está trabajando ahí, que hay un líder que es el que creó Google Meet, trabajó en YouTube, en Facebook, el CTO de GoFundMe, o sea, gente muy top. Y antiguo, alguno ex Spotify también, que eso pues siempre llama. Pero luego también hay gente que he conocido dentro, muy bien, la verdad. La gente a mí me llama mucho. Siempre digo que, si puedo hacer un inciso aquí, que más que seguir el producto o la tecnología o demás, yo sigo la gente, en plan, great people makes great products, y eso lo he visto una y otra vez. Entonces, para mí la gente es algo que me llama mucho. Y luego, que está trabajando con AI. Muchas empresas están comprando licencias de Copilot y demás porque hay que usar AI, pero solo entre un 5 y un 20% de los empleados lo están usando. Esos son los números en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos haciendo es crear una plataforma que enseña Learn by Doing a los empleados de estas empresas. Entonces, empresa que compre una licencia de Copilot, el que sea, nosotros vamos detrás para asegurarnos que esos empleados aprenden con casos de uso cotidianos cómo aprender a usar esos copilots en su día a día. Y puede ser software engineers, cómo usar una code assistant, o alguien de ventas o de marketing. Entonces me emociona porque estoy usando AI en mi día a día más que nunca, y luego tengo que entenderlo a un nivel que soy capaz de no solo explicarlo, pero también crear un producto que facilite ese aprendizaje. Qué bueno, tío, qué bueno. Entiendo que el target aquí son empresas grandes, ¿no? Con varias licencias, o sea, enterprise, entiendo. Sí, no es correcto. mid-market, ¿no? Vale. Y cómo, o sea, a nivel de formación, que entiendo de que, o sea, a nivel de formación ya hay varias soluciones, o sea, ya hay mucha formación. ¿Cuál es el grado de diferenciación vuestra ahí de decir, vale, qué es la parte del producto o sea, la parte del contenido de la formación o la gamificar, o sea, ¿cuál está la propuesta de valor real, ¿no? de
del producto versus otros cursos? Qué buena pregunta. Hay una propuesta de servicios y otra en producto. Entonces, ¿vale? La de producto es muy sencilla, tiene un componente social, por decirlo así, que es lo que hemos visto internamente y en otras empresas y el research, es que hay un rol como un ambassador o influencer, que es la persona que aprende más de estas herramientas y crea contenido para otros. Al final es el go-to person. Entonces, dentro de la empresa, dices, ¿no? Dentro de la empresa, sí. Toda empresa tiene al final... Es así. Entonces, hacemos como un spotlight de... no es una persona, pueden ser varias, entonces tiene ese componente social para pues, que haya contenido que puedas consumir de ese ambasador y volver una y otra vez. Entonces, dentro del producto hemos creado esa idea y luego el modelo de servicios. Tenemos un modelo de estilo Palantir en el que se llaman Forward Deploy Engineers, que se hacen... en vez con la empresa a la que nos contrata, entonces aprendemos de esa empresa, de sus equipos, organización, tech stack, objetivos de negocio, y esa información alimenta nuestro producto y entonces esos casos de uso se personalizan a esa empresa, a ese equipo y entonces, claro, no es un contenido genérico. Claro. Porque si no voy ahora a internet y busco algo. Ayúdenme. Esto es como, sabemos que vas a hacer esta tarea sí o sí, sabemos que dentro de este área y si lo haces así es como más te puedo ayudar. Entonces, al ser tan targeted, no consume casi tiempo para el empleado. Al final, todas estas empresas se preocupan mucho de cuánto tiempo van a necesitar mis empleados. Entonces, como se lo damos tan mascado, es como en 15, 20 minutos han hecho una tarea y es como, wow, estoy aprendiendo y esto lo puedo replicar yo a mi aire luego. Qué bueno. El formato de Palantir es muy bueno, ¿no? De consulting, ¿no? Es un poco de consulting a empresas tochas, pero para productizarlo, o sea, con el objetivo del producto. Mola un huevo. ¿Estáis ya teniendo usuarios? ¿Estáis en mercado o estáis haciendo el producto aún? ¿Qué estado estáis? Estamos haciendo... estamos ya en conversaciones con empresas, pero lo llamamos la fase piloto. Queremos asegurarnos que hay como un match de las expectaciones de las empresas y el producto que estamos creando y los servicios. Entonces, sí tenemos ya usuarios, tenemos unos cuantos usuarios, o empresas, perdón, pero seguimos... Y yo creo que en realidad nunca vamos a dejar de refinar el producto, porque cambia mucho. Entonces, sí, tenemos usuarios, pero seguimos refinando el producto. Que la gente esté que vea muy de cerca esta empresa, porque si Mosca entró en Spotify cuando eran 50 millones y mira ahora, ojo con Multiverse, a ver dónde acaba. Tenemos que estar pendiente. Oye, Mosca, para ir acabando ya, que ya llevamos casi una hora. ¿Cuál es una pregunta que hacemos normalmente siempre a los entrevistados? Es recomendaciones que pueda dar el entrevistado para gente que está empezando en producto, más enfocado a roles de product management o product design, y más con la nueva era de IA, cómo se está evolucionando el rol también, ¿no? Yo creo que es algo que hay que entender. ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere empezar en producto en 2025? O sea, ¿cómo empieza, tío? Bueno, lo primero que diría es que, y es algo que he mencionado un poco antes, el background no importa. O sea, puedes tener un background de ingeniería, de design, o puedes venir de trabajar en un bar. La verdad que no te eche para atrás que no te pongas barreras a ti mismo por no haber estudiado tal u otra cosa. Si tienes buen ojo para ello, adelante. Eso es lo primero. O sea, que la motivación esté ahí, la pasión. Y lo segundo, aprender constantemente. Esto va a ser un poco genérico, luego lo voy a hacer más específico. Aprender constantemente. Yo creo que en mi caso y con la gente de producto y diseño que he trabajado, siempre lo hablábamos que cada año tenemos que aprender algo nuevo y hemos estudiado más en el mundo profesional que en la universidad, el 100%. Colegio o lo que sea. Entonces, seguir aprendiendo y teniendo esa curiosidad de estas cosas nuevas que salen y explorarlas. La curiosidad fundamental. Por ejemplo, Figma es una herramienta muy estándar ahora, ¿no?
pero están saliendo otras herramientas nuevas de diseño que igual hay que pues, explorar. Igual vuelves a Figma, pero ya te va a dar otro ángulo y vas a usar Figma de una manera diferente y eso te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo. En producto, Sí, sí. pues estar muy atento. Hay muchos blogs, y esto es algo muy bueno yo creo que ha salido en los últimos años, muy específicos de qué está pasando en la industria. Hay un blog que podría recomendar o Substack de Product by Lenny, se llama. Sí, sí, sí. 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 Pues seguir como alguno de estas para un poco estar en qué está pasando en el mercado, qué está pasando en la industria, estar tanto al día como a veces publican artículos en profundidad. Y luego no cerrarte tampoco solo a producto. Yo creo que algo que, sobre todo, no sé en qué fase de producto puede estar la audiencia, pero llega un momento que tienes que estar al tanto de qué está pasando en el negocio. Literal. En el negocio, básicamente, y cómo AI, por ejemplo, está impactando a las empresas o no, a lo mejor. Entonces, pues también está un poco al tanto de negocio. Pues, o seguir otros blogs, hablar con colegas y demás. Sé que es un poco genérico y tal, pero Sí, es que sí. en realidad la fórmula es así de sencilla. Y No, es que es así. Me ha flipado, todas las recomendaciones. Creo que la parte de ser muy curioso con las nuevas tools, tío, o sea, creo que puede marcar bastante diferencia a los PMs de un poco en los siguientes años, ¿no? O sea, tools que estamos viendo ahora donde de cero a algo es relativamente rápido y con esta barrera que hemos tenido siempre los PMs de la programación, que no hemos podido muchas veces llevar a cabo, o sea, llevar a la realidad una idea o un prototipo, lo que sea. Yo creo que aquí tenemos que ya meternos ya. O sea, tengo un ejemplo muy bueno, o sea, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos empezado, bueno, las AI tools las divido, este es como un modelo mental, en bootstrapping y iterators. Entonces tú ¿vale? tienes dentro del mundo de crear producto. Tenemos pues los software engineers que ya tienen un código y tienen que iterar, ¿no?, en ese código. Entonces ahí estás, pues GitHub Copilot, Cursor y demás. Y luego están bootstrapping, que son las que tú mencionas, que es pues cómo llevo ideas al usuario rápido y a naked feedback. Pueden Los ser Lovable, ¿no? Ball New y esto. Ball, V0 y demás. Entonces nosotros justo hace, pues nada, un mes así, he metido estamos probando Lovable internamente. ¿Vale? Empresa sueca, además, tiene buen leadership, lo que he podido conocer. Y entonces los product managers pues, están comunicando ideas en nada. Qué guapo. Sí, empecé a explorar una integración que tienen con Figma, por ejemplo. Sí. Entonces puedes importar de Figma, pero lo que hemos aprendido es que eso limita ese proceso creativo. Al final tú tienes una idea y quieres pues también darle un poco de contexto, pero libertad a la AI para cómo lo interpreta. Entonces, no lo integramos con Figma, es puramente... Entonces, y hay un Product Manager que ha creado un proceso de cómo trabajar con ello. Entonces, crea un PRDE, ¿no? El Product Requirements Document. Sí. Lo sube a la AI, crea como una lista de personas, la sube... y demás. Entonces, como que el proceso que él hacía consigo mismo lo está haciendo con Lovable. Entonces, pues crea prototipos que están guiando la línea de desarrollo de producto, por ejemplo. Qué bueno. Y entiendo que estos prototipos, evidentemente, esto después para integrarlo en el código en producción, en todo el productazo, ¿no?, que tengas, evidentemente esto no va a pasar. No. La cara de Mosca ha sido bastante clara. Depende de tu audiencia, pero sí, continúa. No, pero es que, porque, o sea, lo que me estoy encontrando es esto, de que evidentemente cuando hablo con ingenieros como tú y gente que sabe un huevo, les digo, esto que me dicen, Dani, esto es una mierda de código que ha hecho aquí, no quiero ni verlo, ¿sabes? Pero, no sé, o sea, quizás este gap yo creo que vamos a ir reduciéndolo, no sé. Veremos. No lo sé, pero no estamos ahí. Yo creo que hay que entender, por eso tengo ese mental model de las herramientas de AI. Y cuando estás haciendo bootstrapping, ¿qué estás haciendo? Pues creando un artifact, ¿no?, que es algo visual que ya puede align stakeholders, lo puedes llevar a llamadas de ventas o marketing. Desde luego que sí, que está deploy, funciona y demás.
pero, o sea, es como que te crea el primer 80%, pero el último 20%, que es el más importante, se te hace un esfuerzo inmenso. Entonces hay que entender para qué usas cada herramienta. Sí, no, está claro que hay un... O sea, o sea, son dos monstruos diferentes. No obstante, Cursor, aún no estando en la parte del From Zero to algo, ¿no? También mucha gente, o yo, no sé si mucha gente, pero yo lo estoy usando un poco en YOLO mode, ¿no? Tío, tú dale, vibe coding, ¿no? Lo que es como se está tratando ahora, ¿no? Y no sabe muy bien el código que está haciendo por detrás, ¿sabes? Que a saber que a lo mejor está metiendo un poco de ruido por ahí, pero no sé. Sí, seguramente, pero oye, si te funciona... Si te funciona... Lo mismo. ¿Cuántos usuarios tienes? ¿Quién es tu público? Cero. Estoy haciendo coste de mantenimiento. Si sales ganando, está todo bien. Seguimos. Mosca, y ahora sí, para ir acabando. Última pregunta que hacemos siempre también. ¿Cómo te inspiras tú? ¿Qué fuentes de inspiración tienes como profesional en el mundo tecnológico? Viviendo en Nueva York, yo creo también, o viviendo en Estados Unidos, es un buen sitio para tener inspiración. Quizá un poco mejor que en España. ¿Cómo es tus fuentes de inspiración? Qué buena pregunta. Pues la verdad que viviendo en Nueva York me da acceso y esta es una de mis fuentes, a gente de trabajos muy diversos que jamás pensaría que podría interactuar. Pues es que de una amiga que es viróloga, estudió el coronavirus, gente que trabaja en la ONU, o abogados, finance, o sea, como que es un abanico y no solo eso, nacionalidades. Entonces, el mero hecho de hablar con gente así ya pues, te enriquece la mente muchísimo. Y tienes conversaciones que pues, sí, no sé, que luego tú tienes que indagar más, pero te inspiran. Entonces, el tener conversaciones con gente tan diversa y demás es muy, muy positivo. Leer libros también, libros pues, qué está pasando, biografías o demás, o de la industria. Estos blogs que recomiendo, bueno, yo les llamo blogs, pero en realidad son los podcasts, ¿no? Los podcasts, comunidades, ¿no? Comunidades de pequeños creadores pequeños creadores de contenido que igual solo tienen 100, miles de usuarios, o sea, no tienen que ser millones, no tiene que ser el más popular, pero son un nicho que es mi nicho, entonces intento estar muy enterado así. No leo noticias, no leo el periódico ni demás. No. De lo importante me acabo enterando por estos otros canales y demás. Y al final introduce como un poco de ruido y te distrae. ¿No lees nada de noticias? ¿Nada de noticias? No. Hostias. Joder, mejor que no, ahora con Donald Trump, macho. Sí, no, al final las noticias te condicionan mucho es verdad. Y quieren ganar tu atención. Entonces, dedico ese tiempo de lectura a bueno. otro. Y podcast también. Y Mosca, cuando es que me ha gustado cuando has dicho, ¿no? Que en New York te da esta parte de ver gente diferente, internacional, de tal, que quizás Silicon Valley, para gente también del mundo techie, es demasiado techie, que solo se habla de tech, ¿o no? O sea, ¿lo ves así o no? O sea, lo veo como... San Francisco, no. Sí, de que San Francisco o el Valley, ¿no? Quizá es demasiado todo el mundo hablando de tech y te pierdes estas conversaciones con gente de todo tipo de disciplinas que te llenan en el overall tuyo, no solo en la parte tecnológica. Sí, totalmente lo veo así. O sea, yo creo que he aprendido más de otras industrias que de mi propia industria, diría. Qué bueno. ¿Tú en Silicon Valley has vivido ahí en algún momento o no? No, Estocolmo, Nueva York. Qué bueno. Pues nada, la verdad, me ha encantado la entrevista. Espero que te hayas pasado súper bien. Una visión súper interesante de cómo estar trabajando en una empresa tan top como Spotify durante tantos años y haber vivido tanto. Y muchísima suerte con tu nueva aventura, Mosca. Ha sido un placer. Muchas gracias, he estado muy a gusto y me lo he pasado muy bien y espero que te vaya bien también. Muchas gracias. Y hasta la semana que viene con más producto. Chao, chao.